Hola, soy Alicia, a los que no me conocen, mucho gusto verlos por aquí. Estoy haciendo este video porque ahorita me tocó saber del tiroteo en Texas. Por el momento yo solamente he estado subiendo, compartiendo las fotos que ustedes me mandan. Pero la primera playera, que fue la que me trajo a hacer todo esto, pues la saqué porque yo pues padezco de dos trastornos, trastorno límite de la personalidad, en el cual uno de los rasgos principales es que sientes mucho. Las emociones las sientes mucho más que el resto de las personas. Por este motivo he tenido que indagar en las emociones, en mis propias emociones, y sobre todo estar consciente de que somos seres emocionales. Y gracias a esto o por esto es que siempre he podido hablar desde la emocionalidad, no sé si se pueda decir así. Ahora tengo mucha ansiedad, estoy hablando muy tranquilo, pero tengo muchísima ansiedad, me duele el pecho, es como si me estuvieran aplastando, pero ya puedo saber que es ansiedad, ya puedo darle un nombre. Solamente tengo que respirar así porque siento que se me va el aire. Pero bueno, justo por esto que me acabo de enterar del tiroteo de Texas, creo que es tiempo para mí de seguir hablando o de hablar un poco más acerca de las emociones del ser humano. Una de las playeras principales de Pasa la Voz es el humano. Esta playera se hizo pensando en el ser humano, en la especie que somos, que puede hacer cambios. Y una de las dimensiones principales o primordiales o más básicas que deberíamos de conocer de nosotros mismos son las emociones. Porque las emociones vienen del lugar más básico e instintivo del ser humano. Y antes de pasar a la razón, necesitamos conocer las emociones para poder procesarlas y entonces poder pasarlas a la razón. Poder hacer algo con ellas, poder transmutarlas, poder generar algo más con ellas para que entonces no se vuelvan y no se tornen en ira, y entonces ahora sí tengamos este tipo de reacciones en donde la ira estalla y quema todo lo que hay a su alrededor. Yo sé que el problema de Estados Unidos en cuanto a los tiroteos tiene que ver con que las restricciones para uso de armas son tan bajas que chavitos pueden comprar rifles, metralletas, pistolas en cualquier lugar como si fueran papitas. Y así como cuando compramos refrescos y cuando consumimos papitas o cosas que consumimos para satisfacer ciertas necesidades, además de físicas, emocionales, así también el ser humano en Estados Unidos tiene la facilidad de comprar este tipo de armas, y lamentablemente si no tenemos una guía emocional para procesar todas las emociones que nos han llenado de miedo, de odio, de rencor, de ira, a través de los años, a través de la educación que hemos recibido, de la represión que hemos recibido todos desde niños, de la opresión y de la ira de otras personas que son más grandes que nosotros en su debido momento. Nadie nos ha enseñado qué hacer con estas emociones. Hay muchos libros de autoayuda. Yo he pasado por muchos libros de autoayuda. Desde niña tengo un problema de ira muy grande. Desde niña pensaba que me iba a dar cáncer porque tenía mucha ira. Como leía este tipo de libros, de estos libros de que tú puedes sanar tu vida y de cómo ligan muchas veces las enfermedades con las emociones no expresadas. Yo no pretendo decir que eso es lo correcto. A mi modo de ver las cosas no es así. Más bien, para mí,
la explosión de emociones tiene que ver con una pobre educación en el manejo de estas. Entonces, también tiene que ver con un tabú que hay eh, y un señalamiento que hay a la hora de hablar sobre emociones duras o fuertes, como lo es la ira, como lo es el coraje, como lo es el odio. Son temas muy tabús porque sobre todo los que venimos también con una educación de católica o cristiana, o sea, digamos que son emociones que se les reconoce como malas, ¿no? Incluso ya en muchos grupos y en muchos cultos también se les reconoce como emociones dañinas o tóxicas o malas, y no hemos entendido que las emociones del ser humano se hicieron o están presentes en nuestro sistema como un método de protección y una brújula por la cual nos vamos guiando por la vida, para decirnos qué necesitamos, quién se está sobrepasando con nosotros, en qué lugares somos felices, en qué lugares no somos felices. Y en lugar de voltear a ver estas emociones y sacar de esas emociones la información que traen y entonces hacer algo al respecto con ellas, nos han enseñado a reprimirlas, a suprimirlas, a no decir que las tenemos, a señalizarlas como dañinas y como malas. Y es esto precisamente, este tabú de hablar de las emociones fuertes, de las emociones de protección, este tabú para hablar de ellas es precisamente lo que está provocando que muchas personas exploten o explotemos, porque a mí todavía me pasan explosiones de ira, pero yo sé que tengo las reacciones de ira cuando estoy siendo juzgada. Lo sé porque estoy haciendo un trabajo desde hace mucho tiempo. La ira no se ha ido, probablemente no se vaya nunca, porque he vivido cosas que me han dañado y me han dolido muchísimo. Y es por esta experiencia de vida que puedo entender las personas que lo viven de esta manera. Cuando uno ha sido muy dañado y muy lastimado en su vida y además no se le ha permitido expresar ese enojo, esa ira, nos volvemos bombitas de tiempo, ¿no? Y entonces la ira va reprimiéndose y haciéndose más para abajo, pero también se va multiplicando y va creciendo y creciendo y creciendo como cualquier enfermedad y cualquier tumor, ¿no? Solamente que se queda aquí a tope, ¿no? Hasta que tienes algo con qué sacarla, y entonces si lo que tienes a la mano es un arma y no un oído que te escuche, y no un padre, una madre que sean amables, que te puedan brindar una escucha activa y bondadosa, y lo único que tienes para expresar y explotar es esa arma, pues claro que lo van a hacer. Entonces, la pobre ley que tienen en Estados Unidos del control de armas, pues es por supuesto que el problema número uno, pero que está a la par caminando con un problema de infancias muy duras, de una educación familiar muy dura, muy pobre en el conocimiento de las emociones, muy pobre en la compasión hacia los hijos, con muchísimas carencias en lo que es la salud mental, el amor, lo que es la empatía, lo que es el sostén, ¿no? El sostén psicológico y emocional que se le debe de dar a un niño y a un adolescente y a quien sea que necesite algún sostén emocional. Creo que las familias, creo que ahí sí puedo generalizar, junto con las familias mexicanas,
aunque se hace de diversa manera, pero creo que necesitamos empezar a voltear a ver a nuestras familias, a los estereotipos y arquetipos que tenemos de lo que es ser un papá, de lo que es ser una mamá, de lo que es ser una familia, de lo que es ser un hijo, de lo que es ser un hermano. Creo que necesitamos empezar a voltear a esta institución, porque la familia es una institución, es la institución más pequeña que tiene la sociedad, y que también es tabú hablar de ella porque la familia no se debe de hablar mal, porque este tema en el que pareciera que no podemos destruir las figuras de heroísmo que deberían de tener los padres y las mamás, ¿no? Cuando ya sabemos que los papás y las mamás son seres humanos, pero el hecho de no querer hablar de eso, y no querer hablar de los errores, y no querer hablar de cómo como sociedad desde la familia venimos acarreando con tanta ira, tanto odio, tantas emociones poco procesadas, tantas historias sin contar, tantas mentiras guardadas en cada familia, que justo por el hecho de no poder hablar de eso, hay mucha gente, muchos jóvenes, no tan solo doliendo, sino quitándose las vidas, y sobre todo en Estados Unidos, pues quitándole la vida a otras personas que son totalmente inocentes, ¿no? Y que son ajenas al conflicto de cada persona y de cada joven que termina quitándole la vida a los demás y para después quitársela a sí mismo, o en este caso pues fue la policía, ¿no? Entonces yo nada más les quiero dejar aquí esta reflexión a mis queridos humanos. Esta reflexión de que ante todo y antes que ser directivos de empresas, antes que ser coordinadores de proyectos, antes que ser un influencer, antes que ser un amigo, antes que ser cualquier cosa, somos humanos. Somos humanos. Lo más básico del ser humano está la parte animal, la parte biológica, esa es la parte más básica. Y de ahí la que le sigue es la emocional. O sea, es la que hablan de la amígdala y que hay que pasarla y hay que usar la razón para no tener emociones malas, dañinas, bla, bla, bla. Pero la realidad es que es lo más básico que tiene el ser humano. Y sí, hasta que no entendamos y no comprendamos que lo primero que tenemos que entender en nosotros mismos son las emociones y conocer, no vamos a poder evolucionar a donde según nosotros estamos evolucionando, a donde según nosotros somos un Homo sapiens, un hombre pensante, ¿no? O sea, claro que no. Si no conocemos las emociones, si no le entramos al trabajo emocional, a la terapia, a todo lo que es salud mental, si no nos dedicamos a conocer nuestra emocionalidad como seres humanos y como hijos y como seres que hemos pasado por muchísimas cosas, por generaciones, y que tenemos que darle la importancia a conocer nuestras emociones, así como conocemos nuestro cuerpo, vamos al médico, vamos al oculista, tratamos de tener una buena dieta, tratamos de hacer ejercicio, así igual necesitamos ponerle súper atención a las emociones. Necesitamos que sea un tema del que se pueda hablar en cualquier lugar y con cualquier persona. Necesitamos que sea como el clima, como el tiempo, que cualquier persona habla de él, ¿no? Así como dices, oye, hace mucho calor, ¿no? Así poder llegar a decir, oye, como que nos hemos visto medio enojones, ¿no? Sí, como que he andado enojado. Tú, no, pues yo he andado como deprimidón. Necesitamos tener eso como un objetivo colectivo, porque las emociones definitivamente son como el clima de Monterrey. Cambian por minuto.
Yo lo puedo decir porque tengo un trastorno límite de la personalidad en el cual también, y un trastorno de estrés postraumático, los cuales hacen que mi día sea una montaña rusa emocional. Por eso sé que para muchas personas en un día pueden tener mil de emociones diversas y diferentes, las cuales traerán consigo otras actitudes o acciones o pensamientos, todo, consecuencias, ¿no? En base a todas las emociones que has tenido durante el día. Entonces, aprovechando este tema que fue ahorita que me di cuenta de que había sucedido, yo los invito a que vayamos a terapia, los invito a que no importa si la terapia es cara o barata, no importa, busquen la manera de tener terapia, busquen la manera de ser apoyados emocionalmente y psicológicamente. Hay asociaciones que dan terapia así de que casi que pro bono, o sea, yo ahorita tomo una terapia de 250 pesos y eso que llevo años en terapia y tomaba terapias ya pues de 600, 800 pesos y en esta última ocasión me busqué un colectivo y estoy tomando una terapia por 250 pesos y es una terapia que me ha ayudado a salir adelante de una manera a la que yo no lo hubiera esperado. Entonces, no se esperen por el dinero, la salud mental es primero, es igual, la salud mental está al mismo nivel que la comida y que el ejercicio. O sea, el conocimiento de nuestras emociones está a la par, comida, ejercicio y salud mental. Necesitamos que nuestros jóvenes, pero sobre todo nuestros adultos, vayan y tengan terapia y empecemos a hablar y a platicar y a entender la vida en términos emocionales y psicológicos para que podamos pasar eso a otras personas y a otras generaciones. Porque no importa cómo quieran hacer ver las cosas o los sucesos quienes están arriba, no importa qué persona, qué actor, qué actriz, qué figura pública, no importa qué digan de la vida. Los que estamos viviéndola somos nosotros, cada quien. Y entonces no importa lo que diga nadie afuera, si no nos conocemos a nosotros mismos. Y no importa lo que digan allá afuera, de que estamos súper evolucionados como seres humanos, no importa que ya podamos ver galaxias, bueno, nosotros no, en los de la NASA, no importa que tengamos satélites arriba, no importa que tengamos una tecnología que no teníamos hace años, no importa que podamos subir nuestros datos a la nube, no importa la evolución científica de aparatos que tenemos, no importa la tecnológica, no importa nada de eso que nos dicen que somos una raza chingona y que estamos evolucionando. No estamos evolucionando. Creemos que sí porque tenemos aparatos en los que podemos hacer cosas y vernos diferentes y hacernos reír y ayudarnos en el camino a que no esté tan duro, pero nada de eso va a quitar la realidad. Nada de eso. Esto es una pantalla. Las emociones las estamos viviendo en el cuerpo, no en la pantalla. La pantalla no vive nuestras emociones. La pantalla no procesa nuestras emociones. Me sirve para aprender a procesar emociones, ir a terapia, buscar actividades que me ayuden a procesar esas emociones y no sé, tal vez pintura, tal vez dibujo, tal vez... Me sirve el ejercicio para procesar la energía densa que traigo de todo el día. Me sirve el ejercicio para que mis emociones sean más llevaderas, menos explosivas. Pero todo se vive en el cuerpo. Necesitamos entender que no importa cuántas máquinas tengamos, cuántos celulares tengamos, cuánto digan los de la NASA que hemos avanzado en conocimiento, si hay aliens, si no hay aliens, no importa nada, nada. Todo
se vive en el organismo, todo se vive en el cuerpo y ni siquiera nos damos cuenta porque ya tenemos todo el tiempo la mano en el celular. Pero las emociones se viven aquí, en el cuerpo. Entonces, si no empezamos a conocerlas, a nombrarlas y a darles el lugar que tienen y a ir con los expertos que nos ayuden a procesarlas, tanto las emociones como las ideas, los pensamientos y los recuerdos, o sea, y todas las cosas de violencia que hemos visto por años, hasta en la tele, en las películas, en nuestras propias casas. Todo eso tiene que ser procesado y no está siendo procesado. ¿Y cómo podemos saber que no está siendo procesado? Por situaciones como esta. Por un niño, un joven que va y está en estado disociado, porque eso es lo que haces, es el tipo de cosas que haces cuando estás disociado, tratando de no sentir. Es que se apodera de ti la emoción y vas y haces cosas que ni tú pensaste que podías llegar a hacer. Entonces, este tipo de situaciones son accidentes de disociación en el que la ira te toma como rehén. Y en este caso pues fue otro tiroteo más con mucha gente muerta. Y ya se me va a acabar el tiempo. Espero que les sirva esto, pero sigamos promoviendo la salud mental y sigamos hablando de las emociones, porque esto no se va a acabar. Créanme que no se va a acabar. Y entre menos procesemos y entendamos las emociones, el ser humano va a irse volviendo peor y peor y peor, en lugar de ser mejor como personas, no como monitos de la pantalla, sino en nuestras vidas reales, las que vivimos cuando nadie nos está viendo. Esas vidas son las que están involucionando en lugar de evolucionar, en lugar de sentirnos más en paz. Entonces, hablemos de las emociones gachas, hablemos de la ira, hablemos del odio. Yo tengo tanta ira guardada, tengo tanto odio guardado y todavía sigo sin saber qué hacer con él. Me ayudan las pastillas, me ayuda la terapia, me ayuda muchísimo caminar, me ayudaría más a poder hacer más ejercicio, pero nombrémoslo, no pasa nada. Tenemos y habemos muchas personas con mucha ira y mucho odio guardado. Y eso no está mal. Es una respuesta de nuestro organismo hacia una cultura de violencia que hemos vivido durante toda nuestra vida. Empecemos a hablar de esas cosas y de esas emociones de las que nadie quiere hablar. Les mando un abrazote, que descansen y pues nada, buenas vibras a todos los que están un poco mal. Besos.